Continuamos con nuestro programa. A continuación nos toca nuestra conferencia magistral que va a impartir el doctor Antonio Lascano Araujo, que creo que no necesita. ¿Me ponen? Ok, ya. Continuamos con nuestro programa. A continuación nos toca nuestra conferencia magistral impartida por el doctor Antonio Lascano Araujo, que nos dará la plática de evolución de virus de RNA, el caso de los coronavirus. Un doctor que no necesita presentación, pero yo creo que todo el mundo lo conocemos. Yo estoy muy contenta de que me haya tocado presentarlo. El doctor Lascano es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se dedica a la investigación y docencia sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Ha trabajado en aspectos químicos de la Tierra primitiva, análisis de meteoritos y evolución de microorganismos. Es autor o coautor de cerca de 200 artículos de investigación y capítulos de libros sobre origen y evolución celular, y de varios libros de divulgación, incluyendo El origen de la vida, La chispa de la vida, La bacteria prodigiosa. Ha sido profesor invitado en las universidades de La Habana, Autónoma de Madrid, de Houston, de Valencia, de Orsay en París, de California en San Diego y de la Universidad de Roma, así como investigador visitante en el Instituto Pasteur en París, en el Centrum de Zurich y en el Instituto Kabak de Bioquímica en Moscú. De 2002 a 2004 presidió el comité evaluador del Instituto de Astrobiología de la NASA, además de ser coordinador de la Gordon Conference of the Origins of Life. Fue durante 8 años miembro del comité asesor de la NASA para estudios del origen y de la evolución de la vida, y 2 veces presidente de la International Society of the Study of the Origins of Life, siendo a la fecha el único científico latinoamericano en acceder a este puesto. Posee 3 doctorados honoris causa, uno otorgado por la Universidad de Milán en 2008, otro por la Universidad de Valencia en 2014 y otro más en 2015 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2013, la tercera cumbre de la evolución le otorgó el premio de científico distinguido Charles Darwin, y en 2018 el Collège de France le concedió la medalla Guillaume Baudu. En octubre de 2014 ingresó al Colegio Nacional, la más importante institución cultural de México, y en 2023 fue elegido como miembro de honor de la Academia Nacional de Medicina. Démosle un enorme aplauso al doctor Lascano. Yo estoy seguro que hubieran preferido seguir escuchando a los músicos que lo que voy a hablar hoy, pero quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor Rosendo Luria, quiero agradecer la invitación que me hacen los organizadores de esta reunión para platicar con ustedes el día de hoy, y la verdad de las cosas es que me gustaría poderles transmitir la sinceridad del respeto que le tengo a los investigadores de los institutos de salud del gobierno mexicano. Aparte de la Universidad Nacional y de las instituciones hermanas como el CINVESTAB, el Politécnico, la Universidad Iberoamericana, ustedes son el grupo que mayor productividad científica tienen en el país. Y eso es algo que a menudo pasa desapercibido, porque es una investigación que claramente tiene una tradición muy honda, claramente tiene una tradición profundamente arraigada, pero que además tocan directa o indirectamente problemas que afectan la salud individual y colectiva del país. Y yo creo que es algo que la sociedad mexicana en su conjunto no ha sabido ver desde hace muchos años, y que ciertamente los gobiernos, no solo los actuales, no solo el gobierno actual de la doctora Sheinbaum, mucho menos el del licenciado López Obrador, pero muchos gobiernos previos no supieron apreciar en toda su magnitud. Y de veras que yo les tengo un respeto enorme. Me sorprende que no hayamos comprendido y sigamos sin comprender la importancia de la ciencia
para tener un país más democrático, más equilibrado. Y el único consuelo que creo que nos queda es que si a los científicos nos va mal, a los músicos les va peor, porque si ustedes se dan cuenta, la ventaja que tenemos los investigadores, los científicos, es que estamos al amparo de instituciones como la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional, el CINVESTAB, etcétera. Pero los médicos, incluye ahí desde luego a los médicos, pero si piensan en las músicas, los pintores, los coreógrafos, las museógrafas, en general están en una situación de una fragilidad extraordinaria. Y yo creo que un fracaso que hemos tenido, tanto la gente de los institutos de salud como la gente de otras dependencias que hacemos investigación, es que nunca nos hemos dado cuenta que cualquier esfuerzo que hagamos debería ser por mejorar la situación de la cultura, debería ser una situación en la que nos demos cuenta que una forma equilibrada de la cultura depende de la ciencia y de las artes y de las humanidades. Y creo que es algo que realmente tendríamos que entender. La otra cosa que les quiero decir es, como van a darse cuenta a lo largo de la charla, yo no soy médico, soy biólogo de formación. Me sigue sorprendiendo la generosidad de mis amigos de la Academia Nacional de Medicina que me eligieron, porque mi único mérito cercano a la medicina es de ser un hipocondríaco extraordinariamente profesional, pero desde hace varias décadas me di cuenta, sobre todo en la interacción con mis amigos, mis colegas del Instituto Nacional de Nutrición, de algunos otros grandes hospitales del país, me di cuenta que lo que para ustedes, en una visión muy general, son patógenos de una enorme importancia individual y colectiva, para un biólogo evolutivo son entidades que podemos ver con una óptica darwinista. Y para mí eso quedó muy, muy claro durante la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, con el COVID-19. Y aunque yo ya había tenido una cierta curiosidad distante que nunca se había concretado en nada en la evolución de los virus, allí claramente me di cuenta que había una serie de elementos que podían conjuntar lo que a mí me interesa, que es el origen de la vida, el origen y la evolución temprana de la vida, con la virología, y que estos resultados simplemente complementan lo que es un enfoque más valioso, desde luego que para estos casos, que es el enfoque médico. De manera que lo que voy a hacer es hablarles de la evolución de virus de RNA, fijándome en el caso específico de los coronavirus, pero quisiera empezar con la siguiente imagen, en donde podemos ver la que sigue, o es ese botón rojo que está ahí. Sí, gracias. Bien. Lo primero que hay que decir es que a pesar de su reputación que es pésima y de su relativa simplicidad estructural y funcional, la mayoría de los virus no son patógenos. Dos, que encontramos virus en todos los reinos biológicos. Algunos podríamos decir, bueno, ya no hay que hablar de reinos, sino de dominios, da lo mismo. No hay grupo biológico en donde no encontremos virus. Y en tercer lugar, que los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos, aunque algunos virus y algunos genes virales pueden ser muy antiguos. El siguiente punto, como se ve en la siguiente imagen. Bien, una pregunta que surge una vez, no solo entre la comunidad médica, sino también en la comunidad biológica, es si los virus están vivos o no. Y ciertamente presentan algunas propiedades que asociamos automáticamente con los seres vivos. Los virus se replican, mutan y evolucionan, pero estas son propiedades que están presentes en otros sistemas químicos no vivos. Los que hayan hecho alguna vez una reacción de PCR saben que allí estoy amplificando una secuencia, o una reacción de reverse PCR, saben que también estoy haciendo lo mismo, y no estoy trabajando con seres vivos, estoy trabajando con moléculas que están mutando y que estoy amplificando de una manera completamente artificial. Aquí, ¿cuál es el punto básico? Como se ve en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo primero que hay que decir, y probablemente esta es la diapositiva más radical que voy a presentar, todos los organismos están igualmente vivos.
está igualmente vivo un procarionte que un hongo que un perro. Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, sobre todo ahora en estas épocas de corrección política, en que la gente dice hay que defender todos los animales, sí, pero ¿dónde quedan los alacranes? O tengo que defender, por ejemplo, los derechos de los perros, lo cual me parece muy bien porque vengo de una familia que ama mucho a los perros, porque es un ser vivo. Sí, pero con ese argumento no me lavaría las manos después de ir al baño. Entonces, se dan ustedes cuenta que aquí realmente tenemos un punto que a menudo nos olvidamos y no es que una bacteria esté menos viva que un champiñón, o que un champiñón esté menos vivo que un cedro o que un perro. Lo que también es cierto es que no todas las entidades vivas son organismos, como se ve en la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, órganos como el corazón y los riñones y tejidos como la sangre están vivas. Los médicos conocen mejor que los biólogos que la sangre, por ejemplo, es un tejido líquido. Y esto lo demuestran los trasplantes y las transfusiones, pero no son organismos. Entonces, vida y organismo no son necesariamente sinónimos. Y como se ve en la siguiente imagen, el punto que es esencial es que aunque todos los organismos estén igualmente vivos, no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente con los sistemas vivientes. ¿Por qué digo empíricamente? Porque ustedes, los miembros de la comunidad médica, saben perfectamente bien que no tenemos una definición de vida que sea universalmente aceptada. Un problema filosófico, un problema social, un problema biológico, un problema médico es la ausencia de una definición de vida en la que todos coincidamos, en la que todos estemos de acuerdo. Lo que es cierto también es que hay entidades como los virus, y este es simplemente un dibujo del VIH, tienen una serie de propiedades de los seres vivos, pero por ejemplo, ustedes saben que los virus no tienen rutas metabólicas. Ustedes saben que los virus o tienen RNA o tienen DNA, pero nunca hemos encontrado en la naturaleza un virus que tenga ambos ácidos nucleicos simultáneamente. Entonces, claramente, esto es un problema no de los virus, sino de la definición de vida empírica que podemos tener en un momento dado. Como se ve en la siguiente imagen, hay un problema que surge de inmediato y es cómo clasificar a los virus. Considerar a los virus solamente como patógenos ha llevado a clasificarlos en función del tipo de cápside que poseen o bien en función de las especies, órganos o sistemas que afectan o de las enfermedades que provocan. Y esto fue perfectamente visible, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia de SARS-CoV-2, cuando el profesor López-Gatell, de ingrata memoria para algunos de nosotros, tajantemente dijo que finalmente el coronavirus no era más que un virus respiratorio y nada más. El problema, como se ve en la siguiente imagen, es que si hago esta definición o me bajo en esta definición, ello no permite ver sus relaciones biológicas y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno que ha surgido de manera independiente. Entonces, claramente se dan ustedes cuenta que el tener una idea preconcebida o incompleta sobre la naturaleza de los virus va a afectar enormemente la taxonomía que hagamos y la taxonomía puede tener consecuencias prácticas cuando, por ejemplo, se está tratando de atender una enfermedad, en este caso de origen viral. Como se ve en la siguiente imagen, ustedes saben perfectamente bien que hay dos tipos de ácidos nucleicos en la naturaleza. Yo puedo sintetizar sin ninguna dificultad polímeros genéticos que no tengan un esqueleto fosfodiestérico, que no tengan ribosa, que no tengan desoxirribosa, no hay ningún problema para eso, pero en realidad en la naturaleza solamente conocemos o el DNA, que típicamente aparece como una doble hélice complementaria, y el RNA, que tiene una estructura secundaria y terciaria mucho más elaborada, también cuando está el RNA como genoma viral, en donde puedo tener asas, puedo tener hebras de una sola, en lugar de doble hélice, hebras unicatenarias, o puedo tener dobles hélices.
A partir de aquí, como se ve en la siguiente imagen, en 1971 David Baltimore se le ocurrió proponer una clasificación de los virus que resultó extraordinariamente útil. Esa es una clasificación del tipo que los biólogos llamamos fenotípica, no es una clasificación evolutiva, está basada en las características del fenómeno viral como tal. Pero es extraordinariamente útil, como vamos a ver enseguida. Yo puedo dividir a los virus en virus de RNA y virus de DNA, pero también hay que tener un enorme cuidado cuando uno habla de virus de RNA, como se ve en la siguiente imagen. Por ejemplo, los biólogos, yo no soy de ese tipo de biólogos, pero los biólogos que sí saben zoología, pueden darles argumentos muy sólidos para poner dentro del reino animal lo mismo a un rinoceronte que a un vampiro que a un piojo. Tienen una serie de rasgos en las que todos los biólogos van a coincidir que los permiten agrupar en el mismo reino, en la misma categoría biológica general. Pero como se ve en la siguiente imagen, cuando estamos trabajando con virus de RNA, en realidad tengo una diversidad mucho mayor. Si tengo virus de DNA, solo pueden ser virus de una hebra sencilla de DNA o de una doble hélice de DNA. Por ejemplo, el virus de la viruela. Pero si tengo virus de RNA, se dan cuenta que puedo tener una sola hebra de RNA que cuando entra a la célula inmediatamente se traduce, decimos que son de una cardinalidad positiva, pueden ser virus de una sola hebra de RNA negativos, necesitan ser transcritos en el interior de la célula para luego ser traducidos, puedo tener virus de doble hélice de RNA, como los poliovirus que son pequeñitos pero tienen una doble hélice, o los retrovirus que, como ustedes saben, son de RNA, pero entrando a la célula son transcritos para formar un híbrido RNA-DNA que luego a su vez es leído para formar una doble hélice de DNA que se inserta en el núcleo. De manera que en términos evolutivos aquí lo que tenemos es una lección muy clara. Los virus de RNA han explorado un espacio adaptativo mucho mayor que los virus de DNA, lo cual les permite tener distintas estrategias de replicación, de transmisión, de supervivencia, simplemente por estabilidad, etcétera. Es decir, como se ve en la siguiente imagen, en realidad cuando yo hablo de virus de RNA, tengo que tener mucho cuidado para no terminar en Ginebra, que fue el caso del doctor López-Gatell, y distinguir entre el SARS-CoV-2, por ejemplo, que tiene un genoma enorme, o el virus de la influenza, que como todos ustedes saben, tiene un genoma de RNA de una sola hebra, pero partido en 8 pedacitos, lo cual, por cierto, facilita el surgimiento de nuevas variantes. O el HIV, el virus asociado con el SIDA, que es un virus diploide, es un virus tan diploide como los chícharos de Mendel o como nosotros. Entonces, se dan cuenta que la categoría de virus de RNA también es una categoría demasiado general. Tenemos que, con mucho detalle, ver cuáles son los rasgos de cada uno de estos grupos virales en particular. Y como se ve en la siguiente imagen, algo que puede uno decir de los virus de RNA es que todos poseen un genoma de RNA que es reconocido como un polímero genético que precedió en términos evolutivos al DNA. Por eso en mi laboratorio estamos dedicados a tratar de estudiar en términos bioinformáticos la evolución de los virus del RNA, porque tenemos muchas razones biológicas muy poderosas para reconocer que hubo un momento en la historia de la vida en el planeta en que los genomas celulares eran de RNA. Y tenemos una prueba que ayer se hizo muy famosa, es el descubrimiento en una muestra de un asteroide, del asteroide Venus, que hay ribosa. Lo cual quiere decir que puedo formar sin ninguna dificultad uno de los componentes del RNA, con lo mismo encontrarlo en un asteroide que en un meteorito, que sintetizarlo en el laboratorio sin problemas. También encontraron que hay muchísima glucosa en ese asteroide, lo cual lo vuelve un lugar prohibido para nosotros los diabéticos, pero bueno, en fin. El otro rasgo importante de todos los virus de RNA es que todos ellos se replican por RNAs polimerasas de origen monofilético, es decir, todas las RNAs polimerasas conocidas de una sola unidad en todos los virus de RNA, sea el virus de la hepatitis B, sea el SARS-CoV-2 o sea el HIV, tienen un origen común.
No sabemos bien a bien por qué, pero esa es una realidad que uno tiene que estar muy consciente de ellas, y salvo el caso de los nidovirus o los subgrupos como los coronavirus, las RNAs polimerasas carecen de actividad editora, lo que se traduce en una tasa muy alta de mutaciones, lo cual significa, como se ve en la siguiente imagen, que cuando yo veo la diversidad biológica, en términos ecológicos, en términos poblacionales, veo la diversidad biológica en una población de virus de RNA, me voy a encontrar con una distribución gaussiana, pero con una gaussiana muy abierta, lo cual es un problema de salud pública, porque si yo diseño una vacuna para un virus de RNA, típicamente voy a estar pensando en una vacuna para los virus de RNA más frecuentes de una población dada, y voy a tener en los extremos de esta gaussiana posibilidades de que aparezcan variantes que se pueden escapar a la acción de un antiviral. Lo vemos cotidianamente en el caso del VIH o para los cuales las vacunas no sirvan. De hecho, como se ve en la siguiente imagen, y voy a volver a esto un poco más adelante, si yo comparo la diversidad biológica de una población de virus de RNA, del que ustedes quieran, con una población biológica de virus de doble hélice de DNA, veo mucha menor diversidad. De allí el éxito de la vacuna de la viruela, porque todos los virus de viruela son muy parecidos, y por lo tanto los antivirales o las vacunas son extraordinariamente eficientes. En otros casos, como en los virus de RNA, nos tenemos que estar vacunando cada año para evitar la diversidad, para controlar la diversidad provocada por la evolución de los virus de la influenza. Como se ve en la siguiente imagen, la realmente descubridora de los coronavirus fue una mujer absolutamente extraordinaria, June Almeida, una escocesa, cuya historia a mí me gusta mucho repetir, porque ella desde los 13 años tuvo una pequeña camarita fotográfica que le regaló el papá, le encantaba la fotografía, pero ella venía de una familia escocesa muy limitada económicamente, no podía pagar la universidad, va a Londres, encuentra eventualmente un empleo como técnica en un laboratorio donde se hacía microscopía electrónica, se casó con un venezolano, Almeida no suena muy escocés, se casó con un venezolano, preservó el apellido hasta el final de sus días, y se dieron cuenta en el laboratorio rápidamente que era una mujer extraordinariamente hábil con las manos, extraordinariamente crítica en el análisis de problemas científicos y con una capacidad de abstracción que no tenían todos los demás. La apoyaron para que hiciera el doctorado, y entonces pasó de ser una técnica a ser una investigadora en condiciones que no eran nada fáciles, porque además en esa época ser escocés y estar en Inglaterra tenía todos sus bemoles por la actitud tan independentista que siempre han tenido los escoceses, que era el caso de ella. Como tenía muy buena fama, ya como investigadora y como técnica, le hacen llegar, como se ve en la siguiente imagen, le hace llegar Lord Tyrrell una muestra de estos líquidos que les gusta analizar los médicos, de la nariz, de moco, en fin, qué sé yo, de una enfermedad que le parecía un poco rara, y ella rápidamente lo ve al microscopio y se dan cuenta que tiene estas espículas el virus. Y no solamente era inteligente, no solamente era hábil con las manos, no solamente era una gran investigadora, sino que además tenía un sentido poético, cosa que en ciencia siempre es apreciable. Y dijo, esto me recuerda la corona solar. De allí viene el nombre de coronavirus, no porque parezca una corona y ella haya sido del Reino Unido, sino porque le recordó la corona solar durante un eclipse total. Bueno, esto es el reporte como tal formal del primero de la descripción de los coronavirus. Y como se ve en la siguiente imagen, ahora tenemos un conocimiento extraordinariamente detallado, probablemente es, junto con Escherichia coli, los dos sistemas biológicos que conocemos con mayor detalle. Sabemos que hay una cápside, sabemos que hay una membrana que el virus, esto es muy frecuente, ustedes lo saben, se roba de las células que ha infectado al eclosionar, y están aquí las espículas, las famosas proteínas
proteínas spike, que tienen una tasa de evolución muy alta porque evidentemente el sistema inmunológico está actuando directamente sobre el gen que las codifica. Lo que es fascinante de los coronavirus es que tienen una de las moléculas de RNA más largas que conocemos en un sistema viral. Tan larga como se ve en la siguiente imagen, que cuando uno grafica el número de ribonucleótidos para distintos grupos virales, se dan cuenta que la mayor parte de los virus de RNA andan por ahí de 15,000 ribonucleótidos, mientras que los coronavirus tienen en el caso del SARS-CoV-2, un poquito más de 28,000 ribonucleótidos, y se acaban de descubrir hace 4 o 5 meses un pariente de los coronavirus que tiene 60,000 ribonucleótidos. Esto nos llama mucho la atención desde el punto de vista de la estabilidad físico-química de los ácidos nucleicos y en particular del RNA, porque como se ve en la siguiente imagen, todos ustedes pueden verlo aquí muy fácilmente, los virus de RNA suelen tener genomas relativamente pequeños o segmentados de unos 15,000 ribonucleótidos. Los coronavirus poseen los genomas de RNA más grandes que conocemos. El SARS-CoV-2 tiene unos 30,000 ribonucleótidos y se acaban de reportar genomas de nidovirus de más de 64,000 ribonucleótidos de longitud. ¿Por qué estoy enfatizando tanto la longitud del genoma? Porque siendo muy reduccionista, y quiero subrayar esto, siendo extraordinariamente reduccionista, mientras más grande sea el genoma, estoy codificando para más componentes. Y esto me dificulta la biología de los virus, cómo se expresan, la diferenciación en el momento de expresar un cierto gen, los mecanismos de protección que tenga el virus contra los medicamentos que yo pueda desarrollar, etcétera. Entonces, no es nada más la curiosidad físico-química de la estabilidad de genomas muy grandes, sino también la conciencia de que mientras más grande sea el genoma, más compleja va a ser la biología molecular de los virus, y eso se puede traducir en problemas de salud pública. Y efectivamente, como se ve en la siguiente imagen, una de las primeras cosas que saltan a la vista, podemos ver la que sigue, por favor, es las diferencias entre RNA y DNA. Esta es una imagen que todos ustedes conocen de memoria. Tenemos un esqueleto fosfodiestérico donde se alterna un azúcar con fosfato, un azúcar con fosfato, un azúcar con fosfato. Lo mismo para el RNA que para el DNA. Se dan cuenta que los fosfatos tienen cargas negativas, eso hace que el RNA o el DNA sean solubles, pero también impiden que vayamos por la calle tirando DNA. No pueden atravesar la membrana fácilmente porque precisamente tienen cargas que les impiden atravesar la parte hidrofóbica de las membranas. Las bases, bueno, todos sabemos que en la secuencia de bases está otra vez en una visión muy reduccionista, codificada la información genética, pero el punto básico, la diferencia esencial que hay entre un RNA y un DNA es la presencia de un grupo hidroxilo en el carbono 2' de la ribosa. Si se dan cuenta, en la desoxirribosa tengo hidrógeno, aquí tengo un grupo hidroxilo. Y el grupo hidroxilo, que no solamente es soluble, es extraordinariamente reactivo. Y en el caso del RNA, eso es lo que fragmenta el RNA cuando estamos trabajando con él en el laboratorio. Las ribonucleasas que tenemos en los dedos de la mano, en la saliva, en las lágrimas, en la piel, etcétera, son extraordinariamente eficientes aprovechando precisamente la presencia del grupo hidroxilo. Y esto se traduce, como se ve en la siguiente imagen, en el hecho de que el grupo hidroxilo va a ser un ataque nucleofílico, es el nombre que le damos en química, al fosfato que está uniendo los dos azúcares. Hay una reacción que llamamos de transesterificación, eso se traduce en una hidrólisis, se forma un intermediario cíclico y se rompe la cadena de RNA. Y esto es un problema severísimo. Con lo cual uno se pregunta, ¿y por qué puede haber RNAs tan grandotes en los nidovirus o en el SARS-CoV-2?
a pesar de que todos ellos tienen ribosa y a pesar de que todos ellos están sujetos a la presencia de este grupo hidroxilo. Bueno, en la naturaleza reconocemos 3 tipos de enzimas que modifican ese grupo hidroxilo, como se ve en la siguiente imagen, y lo que hacen es quitan el grupo hidroxilo y le pegan un grupo metilo. Y al pegarle un grupo metilo, que es un grupo hidrofóbico, no le gusta el agua para nada, entonces ya automáticamente se me imposibilita la reacción de autorruptura, la reacción suicida, la reacción de harakiri bioquímico que tiene el RNA, y esto permite que la molécula pueda alargarse mucho. Las moléculas las conocemos muy bien, se llaman metiltransferasas y simplemente lo que hacen es quitan el grupo OH, no se quita el oxígeno nada más, o el hidrógeno, sino que quitan el grupo OH completo y meten un oxígeno que está pegado a un grupo metilo. Y aquí ya no puede autorromperse la molécula de RNA. Bueno, como se ve en la siguiente imagen, en el laboratorio tenemos un estudiante muy talentoso que ahora está haciendo el doctorado conmigo, Adrián Cruz González. Voy a hablar de él un poco más adelante de nueva cuenta. Y en el laboratorio también desarrollamos un método para comparar no las secuencias, sino las estructuras terciarias, las estructuras cristalinas de las moléculas orgánicas, biológicas, y hacer filogenias con ellas. Es decir, en lugar de estar comparando la secuencia de RNA que va a estar mutando muy rápidamente, lo que hacemos es comparar la estructura terciaria del producto de ese gen. Es un método matemático, lo tenemos muy bien probado, lo desarrollamos en el laboratorio hace varios años como parte de la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, que también está en el laboratorio, y aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo Adrián pudo demostrar que las metiltransferasas virales son todas de origen celular. Los virus se han robado esta molécula de las células y pueden ver cómo los encontramos en los togavirus, que son virus de una sola hebra de polaridad positiva, en virus, los mononegavirus, en los coronavirus, en distintos virus, pero esta molécula que se robaron los virus de las células que infectaron, probablemente en el origen mismo del grupo viral, le dan una enorme estabilidad y ahora el genoma de los virus, de los coronavirus, puede ir creciendo. Pero, como ustedes saben, como se ve en la siguiente imagen, los virus de RNA evolucionan en promedio 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA. Mientras más grandote sea el genoma, mayor probabilidad de mutación va a tener. Y déjenme ponerles un ejemplo que todos hemos conocido desde la primaria. El obispo de Constantinopla se quiere de arzobispo constantinopolizar. Si yo prolongo este trabalenguas, se dan cuenta que la probabilidad de que cometa un error aumenta. Mientras más grande sea la frase, mayor probabilidad de cometer un error, de introducir mutaciones. Pero aquí hay una contradicción aparente. ¿Cómo le hacen los coronavirus para tener unos genomas tan grandotes y una tasa de mutación, como se ve en la siguiente imagen? Podemos ver la que sigue. Bueno, pero si quiere brincamos esta, no importa demasiado. La que sigue, por favor. Bien, los coronavirus mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Y por qué? Y la respuesta es porque los coronavirus se están aprovechando de otro robo independiente que hicieron de una enzima molecular, de una enzima celular, como se ve en la siguiente imagen. La siguiente, por favor. Bien, como todos ustedes saben, las enzimas que polimerizan, que replican la información genética, son las polimerasas. Aquí ven ustedes la polimerasa del virus de la hepatitis C, es una RNA polimerasa, tienen la
configuración típica de la mano derecha, con un dedo, con el índice, el pulgar, los dedos y la palma de la mano. La palma de la mano es el sitio catalítico, es la que forma los enlaces fosfodiéster, es la parte más antigua de la polimerasa. Los dedos y el pulgar son los que interaccionan con el substrato y con el molde. Es algo que conocemos muy bien. Y aquí ven ustedes exactamente el mismo modelo para el caso de la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli. Ven, ahí están los dedos, aquí está el pulgar, aquí está la palma, también es la parte catalítica, pero ven todo un dominio adicional que tiene la DNA polimerasa, es el dominio de exonucleasa. Esto se ve muy claramente en la siguiente imagen, en donde lo que vemos es, otra vez estoy hablando de la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, otra vez están los dedos, la palma de la mano, el pulgar, y aquí ven el dominio de la exonucleasa. ¿Y qué es lo que hace el dominio de exonucleasa? Corta ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, como se ve en la siguiente imagen. Si yo estoy replicando, por ejemplo, un molde de DNA, ustedes saben que frente a la timina voy a tener adenina, frente a la guanina citosina, adenina timina, frente a la timina adenina, frente a la citosina guanina, y al irse replicando, la DNA polimerasa puede cometer un error. Y el error puede ser la incorporación, en este caso, de la adenina frente a la citosina, que no debería estar allí. ¿Qué es lo que pasa con la exonucleasa? Como la exonucleasa ya vieron que está pegada covalentemente a la DNA polimerasa, lo que hace es detecta una deformación en la doble hélice, corta la adenina que no debe estar allí, la separa, esa luego se va a reciclar porque en biología lo que no mata engorda, nunca desperdiciamos nada y ya se pone la guanina, que es lo que esperábamos. Hay que decir que uno siempre le echa la culpa a las polimerasas, pero no se olviden que las bases pueden también pasar de amino a imino o de forma cetónica a forma enólica. Entonces, la culpa no siempre es de las polimerasas, pero las polimerasas, si tienen pegado el dominio exonucleasa, lo están corrigiendo, es una actividad de edición. Es equivalente, como se ve en la siguiente imagen, a los teléfonos celulares actuales. No sé si se han dado cuenta de la excelente ortografía que tienen los adolescentes al usar los teléfonos celulares. No es porque lean mucho, es porque el teléfono ya tiene incorporado un mecanismo de edición para poner voz. Mi voz se oye aguda, no ponen voz con Z, sino con S, y rápidamente lo corrige el teléfono celular. Es exactamente lo que pasa con las DNA polimerasas, pero como se ve en la siguiente imagen, en el caso de los coronavirus, y aquí están ustedes viendo el replisoma, la parte en rojo es la polimerasa, la parte en azul borbón es la exonucleasa, aquí se está replicando el virus, estas son chaperonas y una serie de proteínas adicionales, pero aquí cuando, como se ve en la siguiente imagen, se comete un error al incorporar una base que no toca, podemos ver la que sigue, por favor. Gracias. La exonucleasa, que no está pegada covalentemente, pero que está pegada, que es parte del replisoma, está constantemente editando a los coronavirus. ¿De dónde salió una actividad de edición para virus de RNA? De los robos moleculares. Como se ve en la siguiente imagen, uno puede comparar, por ejemplo, puede superponer la exonucleasa de Escherichia coli en rojo con verde, la exonucleasa del SARS-CoV-2, y se dan cuenta que los podemos enzimar perfectamente sin ningún problema en estructura terciaria. Son homólogas. ¿Y de dónde sale esa homología? Del hecho de que el virus no desarrolló, no evolucionó por su cuenta una exonucleasa, sino, como se ve en la siguiente imagen, hay una enorme cantidad. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? ¿Podemos ver la que sigue? Perdón. Sí, hay una enorme cantidad de exonucleasas celulares, y simplemente lo que ocurrió con los coronavirus es que se las robaron de células en el curso de su evolución. Si podemos regresar al anterior, por favor, ¿esto en qué se va a traducir? En algo que a menudo se nos olvida.
Estamos vivos no solamente por la rapidez con las que se desarrollaron vacunas contra el SARS-CoV-2, estamos vivos porque el SARS-CoV-2, gracias a que tiene actividad de exonucleasa, comete menos errores y por lo tanto las vacunas son extraordinariamente eficientes. Si comparo yo la diversidad en una población de SARS-CoV-2 con la diversidad en una población de otros virus de RNA, me doy cuenta que es mucho más reducida, por lo tanto las vacunas y los antivirales van a ser más eficientes. Esto es, a nivel de salud pública, el efecto de un robo que hicieron los virus muy tempranamente en su evolución. ¿Cómo sabemos que se los robaron? Porque como se ve en la siguiente imagen, ya vimos que hay distintas exonucleasas y por ejemplo aquí ven un árbol evolutivo de exonucleasas en estructura terciaria. Esto fue la tesis de licenciatura de Adrián Cruz González y se dan ustedes cuenta que lo que tengo aquí son, por ejemplo, virus de doble hélice de DNA. Podemos ver la que sigue, por favor. Aquí tienen una exonucleasa que se robaron los fagos muy tempranamente en su evolución. Como se ve en la siguiente imagen, en los arenavirus hay otra. Es la misma exonucleasa, pero fue un robo independiente, están muy alejados estos virus, no son de origen monofilético y como se ve aquí para el caso de los coronavirus hubo un tercer robo. Es decir, los virus de RNA de manera independiente se han robado cuando menos 3 veces una exonucleasa que les permite crecer, que les permite desbaratar un RNA que es un señalador, un indicador de que hay una infección viral, pero se dan cuenta que la exonucleasa lo mismo edita RNA que DNA. Y ese es un rasgo que a menudo se nos olvida. Las moléculas asociadas con los ácidos nucleicos, contra lo que les enseñamos a los alumnos, contra lo que aprendemos, no son moléculas de especificidad absoluta. Es muy fácil cambiar la especificidad de una exonucleasa, de una endonucleasa, de una polimerasa, simplemente a veces cambiando los cofactores que pueden ser, en lugar de poner manganeso, poner magnesio. Pero se dan ustedes cuenta de las consecuencias en términos de salud pública, como se ve en la siguiente imagen, que van a tener estos robos. En términos de salud pública, la tasa de mutaciones de coronavirus es en promedio de 8 a 10 veces menor que la de otros virus de RNA. Tienen 2 enzimas críticas, la metiltransferasa y la exonucleasa, para la estabilidad de los genomas, que son resultados de robos, de secuestros de genes celulares. La estabilidad genética de coronavirus permite predecir que las personas infectadas van a tener solamente una variante predominante y también garantiza una eficacia considerable de vacunas y antivirales. Déjenme ponerles un ejemplo para subrayar sobre todo el punto C. Cuando se está examinando la población viral de VIH o HIV, como lo quieran llamar, que tiene un paciente, se dan cuenta que un paciente infectado por el virus del SIDA está infectado por subpoblaciones de distintos virus, porque está evolucionando tan rápido que eso me dificulta el tratamiento con un antiviral. Aquí no. Aquí, por ejemplo, si uno veía las variantes de coronavirus para una niña de Chiapas o para un viejito en Mongolia, iban a ser básicamente las mismas. De allí la eficacia tan enorme de las vacunas. De allí que no solo fue la decisión, la inteligencia de Kathleen Colbic y otros que desarrollaron las vacunas contra el coronavirus, sino el hecho de que es un virus con un genoma muy estable. Como se ve en la siguiente imagen, hay que tomar en cuenta otras cosas importantes. El SARS-CoV-2 muta en los individuos infectados y por supuesto que estas mutaciones se propagan en el espacio y en el tiempo. Empero, esa es otra consecuencia epidemiológica, la estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal que el virus se propaga con mayor rapidez con la que muta. Es decir, el virus se está propagando más rápidamente que lo que se acumulan mutaciones. Entonces se dan cuenta que podemos entender de manera bastante razonable cómo fue que logramos contener
en una manera muy razonable a nivel mundial el desarrollo de la pandemia del SARS-CoV-2. Como se ve en la siguiente imagen, hay que también tener presente que la evolución de un patógeno viral o celular no va a depender solo de las mutaciones, sino de la tasa a la cual surgen las mutaciones, del impacto fenotípico de dichas mutaciones. Puede ser una mutación que, por ejemplo, inhabilite la proteína spike, y entonces, bueno, el virus automáticamente se inactiva, y del impacto de la selección y la deriva en el sentido darwinista de acumulación neutral de mutaciones sobre estas mutaciones. Esto que estoy poniendo aquí es igualmente válido para el caso de resistencia a antibióticos adquirida por una célula bacteriana o una célula de un protista patógeno, de manera que se dan cuenta que aquí la evolución biológica está funcionando exactamente igual en los mismos términos. Como se ve en la siguiente imagen, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y por qué surgen las pandemias? ¿Por qué surgen las epidemias? Y hay un artículo viejo, pero que realmente es interesantísimo, es del 92, de hace 30 años, donde se detallan las 6 categorías de factores que pueden explicar el surgimiento o resurgimiento de enfermedades infecciosas. Uno, la demografía humana y la conducta. Por ejemplo, todos sabemos que con la urbanización del África subsahariana hubo una inmigración enorme de los campos a las ciudades, a cinturones de pobreza, hubo situaciones de una enorme marginalidad y una enorme pobreza, y esto rápidamente se tradujo en el comercio sexual, lo cual permite entender, por ejemplo, por qué vemos hasta la fecha todavía estas grandes poblaciones de personas en el África subsahariana y en otras partes del mundo, en donde este fenómeno se ha traducido en nidos, en focos tremendos de VIH. En segundo lugar, la tecnología y la industria. No nos olvidemos que ahora los alimentos son producidos de manera industrial. No sé si han visto estas granjas horrorosas de donde se crían pollos y cerdos y demás, y claro, si hay resistencia o hay infección, brincan de un lado a otro con una rapidez enorme. Tenemos el desarrollo económico y el uso de la tierra. Estamos depredando enormemente grandes extensiones de selvas, de bosques, con mucha diversidad biológica, y al depredar una selva, por ejemplo, los rinocerontes pues se mueren allí, pero los pequeños mamíferos, los roedores, los murciélagos, los vampiros, etcétera, esos fácilmente se pueden adaptar a poblaciones humanas, y es perfectamente claro que la depredación de selvas, la depredación de ambientes naturales pone en contacto a las poblaciones humanas o animales con este tipo de agentes infecciosos. El comercio internacional y la globalización del mundo. Antes los virus viajaban en una carabela, ahora viajan en un Boeing 727 y en cuestión de 5 horas están de un continente a otro. La ruptura de medidas de salud pública y el número tan brutal de personas que fallecieron en el caso mexicano por responsabilidad de la Secretaría de Salud del gobierno pasado es un ejemplo clarísimo de esto, y la pérdida también de la supervisión del surgimiento de nuevos patógenos. Pero algo que no debemos olvidar, no todo tiene que ver con los factores humanos, es la adaptación microbiana y su evolución. Y déjenme poner un ejemplo concreto en la siguiente imagen. Esta imagen ya la vimos. Vimos como la diversidad biológica en una población de virus de doble hélice de DNA es muchísimo menor que la de cualquier virus de cualquier población de virus de RNA, y durante mucho tiempo hemos estado confiados en este resultado. Sin embargo, como se ve en la siguiente imagen, todos ustedes saben, podemos ver la que sigue, por favor, que en los últimos años hemos oído de la viruela símica, que ahora por razones políticas, de corrección política, llamamos el Mpox, que en México en español se oye horroroso. Bueno, ¿cuál es el problema?
que aquí tenemos perfectamente claro que había toda una ecología de un virus de doble hélice de DNA, por lo tanto extraordinariamente estable en términos genéticos, extraordinariamente estable en términos de mutación, extraordinariamente estable en términos poblacionales, pero ese virus podía brincar de entre las poblaciones silvestres sin ningún problema, pero el virus mutó. Y al mutar el virus brincó a los humanos y ahora sospechamos que hay un clado que claramente está asociado con una transmisión sexual más eficiente, claramente por transmisión por las gotitas de saliva, claramente por transmisión materno-infante. Y aquí lo sorprendente es por qué apareció una mutante, una variante de un virus de doble hélice de DNA, pariente del virus de la viruela, que es extraordinariamente estable en términos genéticos, para el cual tenemos una vacuna buenísima. ¿Por qué apareció un virus de doble hélice pariente así que brincó de un grupo biológico a otro? Y la respuesta, como se ve aquí en la siguiente imagen, es porque hay unas enzimas, las ApoVec3, que inducen mutaciones en los genomas virales. Son enzimas que inducen mutaciones en células cancerosas, pero al introducir mutaciones en genomas virales los pueden inactivar. Nos dejan una huella. Podemos ver cuando hubo una mutación causada por esta enzima, porque vemos más uracilos que citocinas. Es una enzima que lo que hace es desamina la citocina, le quita el grupo amino que está en el carbono 4 y entonces tengo uracilo. Y podemos rastrear la manera, la frecuencia con la que se da este tipo de mutaciones, y el análisis de los virus asociados con la epidemia de Mpox muestra que las ApoVec3 produjeron otros cambios que no solo no los inactivaron, sino que les facilitaron el salto entre distintas especies de roedores o directamente a los humanos. Es decir, los virus, aunque sean de doble hélice de DNA, pueden mutar. Los virus, aunque sean de doble hélice, pueden brincar de una especie a otro. Los virus, aunque sean de doble hélice de DNA, pueden convertirse o pueden dar origen a epidemias de origen zoonótico. Entonces se dan cuenta que lo que esto implica es que aunque tengamos vacunas muy eficientes, no podemos dejar de estar ejerciendo una vigilancia constante en reportes en distintos grupos de una nueva enfermedad. Aquí se combinó además, y eso hay que subrayarlo, los prejuicios del sistema científico internacional, porque los médicos y los epidemiólogos del África subsahariana llevaban varios años diciendo, oigan, apareció una enfermedad causada por un virus que se parece al virus de la viruela, está diversificando, reportaron la presencia de 3 clados, mandaron los artículos a las grandes revistas como Science y Nature y nadie les hizo caso. ¿Podemos regresar al anterior, por favor? Nadie les hizo caso porque era una epidemia en el África subsahariana, era una epidemia de negros. Se dan cuenta que era una epidemia en donde todos los prejuicios de un sistema internacional de ciencia estaba desdeñando la información que venía. Pero en el momento en que la epidemia brincó a Europa, Canadá y Estados Unidos, entonces ahora sí, ya los reportes empezaron a aparecer en las grandes revistas y se prestó atención. Bueno, eso también nos demuestra el otro componente que es central, que es el problema de la valorización que podamos hacer, plena de prejuicios o no, de la aparición de un patógeno nuevo. Vamos a ver la que sigue, por favor. ¿Cuál es la situación actual? Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, si nos fijamos,
en la situación actual, se dan ustedes cuenta de la enorme cantidad de infecciones virales que han vuelto a aparecer o que están activas o que son presentes en los últimos años, incluyendo algunos que todos conocemos, bueno, el mpox, que acabo de hablar de ellos, el virus del ébola, el virus del Zika, y se dan cuenta que prácticamente no hay un espacio del planeta en donde nosotros no tengamos una epidemia o el surgimiento de un virus o resurgimiento de un virus. ¿Cuál es el problema? Y los quiero alarmar en este sentido. El problema es que estamos atestiguando un momento en la historia a nivel mundial de la destrucción de organismos internacionales que regulaban las relaciones entre distintos países. Estamos contemplando el abatimiento de la eficacia de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de la ONU mismo. Vemos un debilitamiento de una serie de organismos de carácter internacional que jugaron un papel importantísimo, por ejemplo, en garantizar que hubiera vacunas de viruela distribuidas a nivel mundial. En este momento, con el retiro de los fondos que los Estados Unidos daban a la Organización Mundial de la Salud y con la presencia del señor Robert Kennedy como secretario de Salud en los Estados Unidos, que no creen las vacunas, se dan ustedes, bueno, y el nombramiento hace 3 días para el CDC, que es un organismo de importancia internacional, aunque fuera local de Estados Unidos, se dan ustedes cuenta que nuestra supervisión, vigilancia y atención sobre el desarrollo de estas enfermedades se está debilitando enormemente, lo cual implica que tendremos que encontrar mecanismos políticos de cooperación para evitar que esto siga ocurriendo. Ahora, como se ve en la siguiente imagen, ahora no me la pasa. Bien, ahora, tenemos un problema y no es posible predecir el surgimiento de un patógeno nuevo. ¿Por qué no podemos predecir un patógeno nuevo? Porque la evolución biológica es un proceso multifactorial. Es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Las mutaciones tienen, para quienes no están en las ciencias biomédicas, significan una entidad abstracta. Una drosófila jamás va a mutar a una zanahoria. Pero lo que no puedo hacer es predecir el efecto de 1 o 2 mutaciones que pueden ser sobre un gen regulador que afecten no sé qué genes si no conozco bien la biología del organismo. Entonces no puedo saber ni qué mutaciones se van a dar, ni exactamente cómo se van a fijar. Y esto podemos tener la certeza, el surgimiento de mutantes resistentes a los antibióticos, de esto no tenemos ninguna duda, o antivirales. Y como insiste Edward Holmes, que es probablemente el mayor experto en evolución de virus de RNA en nuestros días, es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Y como se ve en la siguiente imagen, uno puede darse cuenta que en la aparición de patógenos virales emergentes tiene que ver su dispersión con el desarrollo de la habilidad para infectar nuevas células hospederas, de la adaptación del virus al nuevo hospedero. El que infecte una célula no significa que el individuo se va a infectar, y de la capacidad de dispersión en la población del hospedero. Y el ejemplo muy concreto es la influenza viral, el H5N1, que como se ve en la siguiente imagen, es un virus que claramente apareció en las poblaciones silvestres de aves, de allí brincó a las poblaciones migratorias de las aves que están en las aguas, brincó a mamíferos silvestres, y hemos encontrado virus en todos estos, a las aves de granja y a los animales domésticos, y de aquí a los humanos, aunque ha tenido una dispersión relativamente baja. Lo que es fascinante es, se dan cuenta, la promiscuidad enorme de H5N1 para dispersarse en poblaciones de especies muy alejadas entre sí, extraordinariamente alejadas entre sí.
Hay claramente un subregistro, porque como señalaba la revista Nature hace unos 6 meses, por ejemplo, nadie ha investigado los veterinarios para ver cuántos de ellos resultan seropositivos para infección de H5N1, no lo sabemos. Muchos granjeros se niegan a ser estudiados y argumentan razones de privacidad individual, eso que en Estados Unidos funciona muy bien. Y entonces lo que no sabemos es realmente qué tantos humanos están infectados, pero claramente vemos el potencial enorme hasta en osos polares del H5N1 para dispersarse. Y esto ha inducido, como se ve en la siguiente imagen, a una nueva categoría que son los virus panzoóticos. El virus de la gripe aviar ha infectado un número enorme de especies de aves domésticas y silvestres y cerca de 50 especies de mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Y la capacidad de provocar brotes epidémicos masivos y de infectar una enorme variedad de distintas especies de vertebrados ha llevado a considerarlo como un virus panzoótico, es decir, no solamente que brinca de una especie animal a otra, y de ahí puede brincar a nosotros, sino que brinca a muchas especies animales. Y esto es importante subrayarlo. Como se ve en la siguiente imagen, esto implica un cambio de hospedero. Los cambios hospederos suelen estar asociados al uso de distintos receptores en la membrana celular. Los parásitos que dependen de receptores celulares conservados brincan entre especies con mayor facilidad. El cambio de hospedero se facilita cuando las especies involucradas son cercanas evolutivamente, por eso el HIV brincó al menos 2 veces de gorilas a humanos y de chimpancés a humanos, y quién sabe cuántas veces brincó de chimpancés a gorilas, porque se dan cuenta que no hay grandes diferencias en ese sentido entre los distintos primates. Y finalmente algo que es una realidad es que los parásitos que se transmiten por vectores enfrentan restricciones evolutivas más fuertes, lo que dificulta su adaptación a otros hospederos, que probablemente no se explica este autocontrol, si quieren llamarlo así, que sufrieron epidemias como el Zika o el chikungunya, pero no estamos seguros de que eso sea el caso. Como se ve en la siguiente imagen, aquí listé, solo agregué SARS-CoV-2, pero estoy usando una diapositiva que he presentado en charlas en los CCHs cuando me invitan a hablar de origen de la vida y hablo de RNA en términos evolutivos. Siempre les digo, bueno, miren, piensen en la influenza H1N1, en el SARS original, en la influenza aviar, en el Zika, en el SIDA, en el virus del oeste del Nilo, en el ébola y el chikungunya. Y todos estos son virus de RNA. Agregué muy conscientemente aquí el SARS-CoV-2 porque es otro virus de RNA. Es decir, prácticamente las grandes epidemias o pandemias que hemos atestiguado en los últimos años son todas de virus de RNA. ¿Por qué? Porque ya vemos la facilidad con la que cambian, ya vemos la facilidad con la que mutan, ya vemos la facilidad con la que se transmiten. Y como se ve en la siguiente gráfica, que viene de The Economist, que es una revista de divulgación para economistas de muy alto nivel, bien escrita, pero la gráfica es clarísima. Me encantó la gráfica porque pueden ver ustedes cómo el número de infecciones de origen zoonótico, estoy incluyendo aquí las panzoóticas, pero de origen zoonótico ha ido aumentando. ¿Por qué? Claramente tenemos mejores mecanismos de detección, pero claramente también esto coincide con el hecho de que al estar acabando con ambientes naturales ricos en diversidad biológica, evidentemente estamos facilitando la transmisión de virus de una especie de mamífero silvestre hacia nosotros. Hay un ejemplo clarísimo que acaba de ocurrir hace unos años, seguramente algunos de ustedes lo han ido a mencionar, en el caso de Santa Fe, en Nuevo México, en donde Santa Fe se vuelve una ciudad de moda, empieza a expandirse, empieza a crecer, hay grandes pastizales silvestres, se empezaron a hacer condominios horizontales muy lujosos y los ratones que vivían en esos pastizales se adaptaron sin el menor problema a vivir en las casas de estas muy lujosas que se habían comprado. Al defecar los ratones, al secarse el excremento de los ratones, pues
la dispersión de los hantavirus se volvió una epidemia para todos los ricotes que viven ahora en Santa Fe. De manera que se dan ustedes cuenta que un problema de urbanización mal llevado, mal cuidado, puede tener una serie de consecuencias de salud pública sobre las cuales no hay que vivir en la paranoia, pero simplemente estar conscientes de que hay que hacer una vigilancia epidemiológica constante. Y aquí ven ustedes la prueba clarísimo del efecto de la pérdida de diversidad biológica en selvas, en bosques, en pastizales y las consecuencias en términos de salud pública. Como se ve en la siguiente imagen, esto ha llevado a muchos grupos a decir, bueno, ¿y cuál va a ser la siguiente epidemia? Porque no tenemos dudas de que va a haber otra epidemia. Eso es claro, los virus nunca van a dejar de evolucionar. Tenemos que estar atentos ante eso. Se ha usado lo que se llama el método Monte Carlo. Este es el resultado de un grupo que convocó el doctor Samuel Ponce de León con distintos colegas, dimos nuestras opiniones sobre cuáles serían probablemente las epidemias sobre los cuales habría que prestar atención. Hay una cierta posibilidad de que aparezca una nueva enfermedad como resultado de un rearreglo genético muy fuerte de algún patógeno, pero si se dan ustedes cuenta, la mayor parte de los que estábamos en ese grupo pensamos que la siguiente gran epidemia puede ser de influenza, aunque el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 también, y el MERS, desde luego que es un pariente cercano, habría que tomarlos en cuenta. ¿Esto significa que debemos estar asustados? No. En el momento en que aparezca un brote que los epidemiólogos, con una sapiencia enorme para detectar que hay casos nuevos, hay que analizar los virus, hay que irse sobre, por ejemplo, blancos antivirales como pueden ser necesariamente las metiltransferasas, las exonucleasas, las replicasas, etcétera. No estamos inermes ante el futuro, estamos simplemente teniendo que tener el cuidado para hacer que parte de los presupuestos de salud y de ecología garanticen una vigilancia epidemiológica profesional para evitar sorpresas desagradables. Bueno, ya para terminar, déjenme mostrarles en la siguiente imagen un artículo que se publicó otra vez por el grupo de Home, se publicó en Nature, en Cell, hace unos cuantos meses. Aquí ven la enorme diversidad, la extraordinaria diversidad de virus de RNA que se encuentra en la naturaleza. Podemos hacer metagenómica, no hay ningún problema, pero si se dan cuenta, muchos de estos virus no están identificados. Ahí están, pero no sabemos a qué corresponde. ¿Esto qué significa? Que evidentemente tenemos que invertir más recursos, no solo económicos, sino también humanos, en el estudio de profesionales de la virología en todos sus aspectos. Y ahora sí, para terminar, déjenme decirles que cuando estaban los músicos tocaron La vida en rosa de Edith Piaf, que es una canción que me conmueve mucho, que me gusta mucho, y Edith Piaf conoció muy bien a Albert Camus, el gran filósofo que se resistió a ser categorizado por los distintos grupos de izquierda o de derecha que había en la Francia de su época. Y Camus escribe una novela extraordinaria que se ve en una parte en la siguiente y última imagen, que es La peste. La peste es una metáfora de la ocupación nazi de Francia. Eso lo sabemos muy bien. Pero también es una metáfora que se dan ustedes cuenta en donde lo mismo un ambiente bélico que el surgimiento de una peste pueden provocar daños tremendos a nivel individual, colectivo, psicológico, físico, etcétera. Y miren con lo que termina Camus. Dice, escuchando los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rius recordaba que esa alegría estaba siempre amenazada, porque sabía lo que esta multitud alegre ignoraba, aunque puede leerse en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenas de años dormidos en los muebles y en la ropa, que espera pacientemente en las habitaciones, en los sótanos, en los baúles, en los pañuelos y en los papeles, y que quizás llegaría un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despertaría otra vez a sus ratas y las enviaría a morir en una ciudad dichosa. Cambien bacilo, cambien ratas,
pongan virus y se dan cuenta que aunque uno no debe vivir con la paranoia, sino con la confianza en el desarrollo de las ciencias biomédicas, de los avances científicos, de la organización social, ciertamente no podemos estar descuidados. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor poder escucharlo. Y tenía una pregunta. Con base en la tasa de mutación del SARS-CoV-2, ¿cada cuánto sería necesario vacunarnos? ¿Cada año igual que el de la influenza o no sería tan necesario cada año como lo hemos estado haciendo? A ver, a partir de la tasa de mutaciones, yo diría que en términos de la evaluación del riesgo epidemiológico, sí sería conveniente cada 8 meses, cuando menos. El cálculo no es mío, es un cálculo que propuso en algún momento un grupo de virólogos trabajando con expertos en salud pública. Pero como cuesta mucho trabajo en términos de organización hacer las 2 campañas simultáneas, la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y el número de personas que se están dejando vacunar está disminuyendo radicalmente. La idea sería que fueran vacunas simultáneas, que sabemos que no va a tener ningún problema. Muchas gracias. Hola, doctor. Mencionaba usted que últimamente pues se están perdiendo varios organismos que protegían la salud mundial. ¿Cómo podemos, como futuros médicos y en sí como comunidad de ciencias de la salud, proteger no solo de amenazas virales, sino de amenazas ideológicas que están pues cada día creciendo más y más? ¿Cómo usted vería una manera de proteger? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento es la pérdida en la confianza del desarrollo académico, del desarrollo científico, de los avances médicos, y estamos viendo la institucionalización de la superstición. ¿Qué quiero decir con la idea de la institucionalización de la supervisión? Que el tener, por ejemplo, en Estados Unidos al señor Robert Kennedy como negador como negacionista, es terrible, porque la CDC, que depende directamente de él, en un momento dado, no lo olvidemos, fue la que dio la voz de alarma sobre el VIH. Tiene una capacidad tienen un grupo de expertos tan extraordinarios que la pérdida o el debilitamiento de esa organización en los Estados Unidos afecta a nivel mundial. Ahora, nosotros no podemos votar en Estados Unidos, ciertamente, ¿no? Pero yo creo que esto le impone a la comunidad médica, científica, a nivel mundial, la obligación de contrarrestar, en términos de propaganda, esa institucionalización de la mentira. Ahora, he mencionado el caso de los Estados Unidos, pero díganme, independientemente de mi posición ideológica es muy clara, ¿no? Pero más allá de ello, díganme ustedes si hay una diferencia entre que el secretario de Salud en Estados Unidos diga que está por probarse la eficacia de las vacunas, con que aquí tengamos al primer mandatario de la nación saliendo con una estampita diciendo que el corazón de Jesús está conmigo, que no va a meterse entre el receptor AC2 y la proteína spike del virus, ¿eh? O sea, yo creo que allí hay una lección que es muy clara. La ciencia se parece a la democracia en que con el tiempo las dos logran corregir sus errores de manera distinta. Pero en una sociedad democrática, por ejemplo, yo creo que uno debe exigir
a los gobiernos que presten atención a la salud individual y colectiva. Y la manera de hacerlo es con los votos, nada más con eso. Y la manera de proactivamente estar en contra de la superchería es precisamente con campañas de divulgación y demás, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí. Pues agradecemos al doctor Lascano, le hacemos entrega de su reconocimiento. Muchísimas gracias.